como hemos insistido, tenga formación policial. Esta es una oportunidad para fortalecer la función civil que desempeña la Guardia Nacional en sus labores y de fundamentar todas sus actividades en el respeto irrestricto a los derechos humanos. Igualmente positivo el hecho de que deban someterse a evaluaciones periódicas y así como obtener y mantener vigente su certificación. Y por último, es positivo, desde luego, que se reconozcan derechos de seguridad social para los miembros de la Guardia Nacional, con prestaciones como atención médica, servicio materno-infantil, becas, créditos para la capacitación científica y tecnológica, así como vivienda. El asunto es que la discusión de este paquete de reformas, a nuestro juicio, tiene que ir más allá de la valoración de la estructura orgánica de la Guardia Nacional. Habría que preguntarnos si con este nuevo marco jurídico la Guardia Nacional tendrá suficientes elementos para hacer su trabajo. O dicho en otras palabras, si se puede cumplir con este andamiaje con el fin último, que es darle a México un camino de certeza y certidumbre para la construcción de la paz. Nosotros creemos que no, que este paquete de iniciativas no está orientada a ese propósito y por lo tanto seguimos insistiendo que la militarización es una falsa salida para escapar del espiral de violencia y que difícilmente va a poderse construir la paz en nuestro país. Déjenme enunciar algunas cosas que consideramos problemáticas. Primero, con esta reforma se renuncia al mando civil para encargarse de la construcción de la paz. Desde Movimiento Ciudadano lo decimos, no podemos acompañar una reforma que allana el camino de la vía castrense con todo lo que ello implica. Menores mecanismos de rendición de cuentas, violaciones a derechos humanos y abandono, como ya lo dije, de las policías civiles. No hay que olvidar que se registraron violaciones sistemáticas de los derechos humanos cuando interviene el personal con formación militar encargándose de las tareas de seguridad pública. Un dato, simplemente para dejarlo aquí anotado, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del año 2021, entre los años 19 y 21, en el 39% de las detenciones llevadas a cabo por la Guardia Nacional se incurrieron en agresiones físicas, mientras que en el caso de la defensa el porcentaje fue de 34. Entre más se fortalece este esquema de militarización, menos se destina al estado de fuerza, recursos y capacidades de las policías de los estados. En el 2021, el programa para el fortalecimiento de seguridad pública destinado a las policías civiles desapareció. Considerando que tenemos un problema de violencia muy grave en todo el país, la tendencia debería ser justamente la opuesta: fortalecer a la Guardia Nacional sin darle la espalda a las policías locales. Segundo, se amplían los mecanismos de discrecionalidad del ejercicio de la Guardia Nacional, tales que se faculta a los elementos a realizar operaciones encubiertas y de usuarios simulados, aun cuando esta facultad había sido previamente declarada inconstitucional por la Corte en abril del 2023, debido justamente a que se consideraba como una técnica de investigación desproporcionada en relación a los beneficios que podría obtener para la prevención de delitos. Tercero, mantiene a la Guardia Nacional en sus tareas migratorias, lo que deriva en situaciones de riesgo para las personas en situación de tránsito. Se ha documentado que la presencia de la Guardia Nacional ha derivado en mayores violaciones a derechos humanos, deportaciones masivas y restricciones de las personas migrantes en su tránsito. No es un asunto menor, dada la crisis migratoria que vive el mundo y el papel que ha decidido jugar México, entendiendo la compleja relación que hay hoy con los Estados Unidos. No podemos seguir nosotros cayendo en la trampa de criminalizar la migración y necesitamos cambiar de manera integral el enfoque de la política migratoria y el tratamiento que se le da a quienes están en tránsito en este país. Cuarto, no hay suficientes mecanismos de rendición de cuentas en este paquete de reformas. Considerando que el Poder Legislativo
le otorgan nuevas facultades a las Fuerzas Armadas, las reformas a la Guardia Nacional deberían contemplar mecanismos de rendición de cuentas, por ejemplo, las comisiones bicamerales de seguridad nacional y de seguimiento a la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad. Pero claramente no hay interés ni del régimen, ni de las y los legisladores, y mucho menos de las Fuerzas Armadas, por transparentar su trabajo y por establecer contrapesos o mecanismos de control parlamentario. Permítanme un paréntesis importante aquí antes de pasar al último punto. De acuerdo a la ley de la Guardia Nacional, digo esto porque aún los mecanismos que tenemos de control parlamentario ni siquiera se utilizan irresponsablemente por los congresos. Tan es así que, de acuerdo a la ley actual de la Guardia Nacional, al inicio del periodo ordinario de sesiones de cada año, el Ejecutivo debe presentar por escrito ante el Senado de la República un informe de las actividades desarrolladas por la Guardia Nacional durante el año inmediato anterior. Aquí tenemos el informe actual de actividades del 2024. ¿Cuál es el problema con este informe que, aunque exista, no hemos cumplido con el mandato legal que tenemos? El propio artículo 99 dice: el Senado de la República analizará y en su caso aprobará el informe dentro del mismo periodo ordinario de sesiones en el que haya sido presentado. El plazo para analizar el informe de la Guardia Nacional fue justamente el periodo ordinario pasado. La recepción de este informe ni siquiera está en la Gaceta del Senado de la República. Por supuesto que no hicimos el ejercicio que por ley estamos obligados a hacer, de hacer un análisis minucioso del informe de la Guardia Nacional. Es una falta gravísima de control parlamentario que no podemos dejar pasar. Entonces, si no solamente no tenemos suficientes elementos, mecanismos de rendición de cuentas, de control parlamentario, y los que tenemos no los usamos adecuadamente, pues estamos incurriendo en un error. Nosotros asumimos la responsabilidad que nos toca en esta materia, pero es sobre todo responsabilidad de la mayoría y de la mesa directiva del Senado de la República dar cuenta de los documentos que oficialmente llegan a este Senado de la República para que las comisiones respectivas hagan su trabajo. Y por último, con esto termino porque no sé cuánto tiempo me quede, pero 2 minutos. Aprovecho mis 2 minutos. Personal para que se nos puedan proporcionar el cronómetro. Gracias. Gracias. Muy breve. Quinto punto, muy importante por la coyuntura en la que estamos. No hay congruencia en las facultades de inteligencia otorgadas a la Guardia Nacional en esto que estamos discutiendo con las leyes que acaba de aprobar el día de ayer en la Cámara de Diputados y que vamos a estar discutiendo el fin de semana. La reforma constitucional vigente asigna la conducción en inteligencia a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero esta reforma también contempla facultades de inteligencia para la Guardia Nacional. Es gravísimo lo que estamos a punto de aprobar. No hay evidencia de que estas reformas tengan armonía entre sí, no hay claridad de cuáles son los límites de cada institución en la materia. Yo lo que digo desde Movimiento Ciudadano es que debería respetarse la reforma constitucional y adscribir exclusivamente esta facultad a la Secretaría de Seguridad de carácter civil. Por estas razones, Movimiento Ciudadano votará en contra. Muchas gracias. Gracias, senador Clemente Castañeda. Damos paso a la participación del Partido Verde Ecologista de México con el senador Alfonso Silva. Muchas gracias, presidenta. Condolencias, compañeras y compañeros senadores, público que nos está siguiendo a través de las redes sociales, pueblo de México. No coincido con lo que ha vertido el senador que me antecedió en la palabra. Me parece que más peligroso sería no actuar y no llevar a cabo las medidas que necesita México. Recordemos que esta reforma, este dictamen que estamos por aprobar, se deriva de una reforma constitucional que concibe
a la Guardia Nacional como un elemento y una herramienta fundamental de la estrategia nacional para la seguridad de las mexicanas y de los mexicanos. Sin duda hoy la problemática de inseguridad que vive nuestro país se deriva en mucho de condiciones inclusive globales. Es por ello que como Estado mexicano tenemos que actuar con toda nuestra capacidad, con toda la profundidad y con toda la solidez de la que somos capaces para darle al pueblo de México lo que le garantiza nuestra Constitución, que es la seguridad. La institución más sólida que tiene nuestro país son las Fuerzas Armadas. Recordemos que nuestras Fuerzas Armadas derivan de un movimiento revolucionario. Nuestro ejército es un ejército del pueblo y para el pueblo. Las Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa y la Marina, sin duda han dado ejemplo de la solidez institucional que se requiere para poder ayudar a México cuando más lo necesita. Y la adscripción que se hizo desde la Constitución mexicana de la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa me parece que fue algo muy adecuado. Es entonces pues el paso lógico para llevar a cabo las leyes secundarias derivadas de la reforma constitucional. Esta nueva ley de la Guardia Nacional armonizará esta ley y también 7 leyes secundarias, derivado de la reforma constitucional que ya lo dije previamente, se publicó el 30 de septiembre del año 2024. El objetivo principal es armonizar el marco normativo, pues esta reforma adscribió a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. En la actualidad la violencia ha evolucionado debido a las tecnologías emergentes, lo que ha provocado que el crimen organizado utilice nuevos mecanismos para delinquir, aunado a que las técnicas de violencia han sido perfeccionadas. Todos estos factores obligan a fortalecer la Guardia Nacional para combatir el fenómeno delictivo que día con día se encuentra en cambio. Se transforma la Guardia Nacional en Fuerza Armada permanente de Seguridad Pública Federal bajo la organización, administración y mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. Contar con una Guardia Nacional más técnica, profesional y capacitada brindará mayor seguridad a la ciudadanía, gracias al perfeccionamiento y adiestramiento de los elementos de seguridad, quienes desde la creación de la institución han demostrado ser un cuerpo de seguridad vanguardista y con convicción de proteger al pueblo mexicano, dejando atrás los actos de corrupción y omisión en labores de seguridad. Estos cambios legislativos giran en torno al fortalecimiento de la Guardia Nacional como institución, pero también a la protección de sus elementos, al regular la administración, pensiones, ascensos, disciplina y control interno, equiparándola al Ejército y Fuerza Aérea, lo que permitirá garantizar una verdadera estabilidad de este novedoso cuerpo de seguridad. Se establecen pues las facultades de investigación e inteligencia para la Sedena y la Guardia Nacional, con coordinación entre instancias civiles y militares, con el objetivo de garantizar la seguridad pública y mantener los canales de coordinación interinstitucional abiertos permanentemente para analizar el fenómeno delictivo y combatir la delincuencia organizada mediante el uso de inteligencia. Se define y otorga mayor certeza jurídica al funcionamiento de la Guardia Nacional, estableciendo una norma integral que regula su estructura, disciplina, formación, operación y responsabilidades bajo un marco legal específico, por lo que con estas características se buscará elevar la preparación técnica y táctica del personal en las tareas policiales. Dentro de las principales fallas en los cuerpos policíacos de los gobiernos neoliberales fue la falta de disposición presupuestal, reconocimiento de la labor y la impunidad ante las faltas cometidas. Por lo que con esta reestructuración legislativa se establecen los mecanismos de disciplina y control interno, evitando impunidad dentro de sus filas mediante un sistema claro de sanciones y vigilancia. Se garantiza continuidad presupuestal y administrativa y se incentiva el crecimiento profesional mediante una estructura de ascensos, pensiones, prestaciones y servicios homologados con el Ejército, lo que se traduce sin duda en una seguridad para las familias de los elementos de la Guardia Nacional. En el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, los actos de corrupción, impunidad y nepotismo han quedado en el pasado. Y con tal motivo,
se busca el perfeccionamiento de una Guardia Nacional que actúe bajo los principios de legalidad, con enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género. Por lo que, aunque se busque incentivar el crecimiento profesional, asegurar estabilidad de la institución y fortalecer sus derechos laborales y los de sus familias, también se especifica un régimen duro, disciplinario y de control para toda falta en el ejercicio de la función policial. Se impulsa el combate a la delincuencia organizada mediante una Fuerza Armada federalizada que opera con protocolos militares, inteligencia centralizada y logística superior, asegurando así una Guardia Nacional que sea capaz de mantenerse a los estándares internacionales y cumplir con los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Recientemente este dictamen fue discutido en la Cámara de Diputadas y de Diputados y hubo una serie de adiciones, hubo una serie de cambios que se hicieron a este dictamen. Me gustaría resaltar el cambio que se hizo a instancias del diputado Raúl Bolaños Cacho Cue, quien presentó una modificación para incorporar dentro de las atribuciones y obligaciones la protección de los recursos naturales y combatir los delitos ambientales como la tala ilegal, tráfico de especies y degradación. Sin duda, compañeras y compañeros, estamos viviendo un México nuevo y, como lo decían previamente mis compañeras y compañeros, se están reestructurando verdaderamente las instituciones de nuestro país. De la mano de la reforma judicial que pone el énfasis en la justicia para mexicanas y mexicanos, la creación de la Guardia Nacional, vendrán cada vez más cambios, porque lo que estamos haciendo, lo que está haciendo la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, no es simplemente un cambio de administración, es un cambio profundo de acuerdo a las necesidades de México. Y desde luego se tienen que fortalecer a las policías municipales, se tienen que fortalecer a las policías de las entidades, pero en estos momentos de emergencia nacional, en estos momentos donde la violencia se desborda en el mundo, no solamente en nuestro país, me parece que las mexicanas y los mexicanos tenemos que recurrir a la institución más sólida que tiene nuestro país, que son nuestras Fuerzas Armadas. Es por ello que les pido, compañeras y compañeros, que acompañemos y votemos favorablemente este dictamen. Vendrán más y vendrán más adecuaciones, pero hoy es menester que aprobemos estas leyes secundarias para que la reforma constitucional que se aprobó en este pleno y que se aprobó por la mayoría de las legislaturas de los estados pueda verificarse y sea una realidad. Todo sea por el bien de México. Muchas gracias. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y comentan la modificación que tiene hasta 10 minutos. Muchas gracias. Adelante. Con su permiso, presidenta, muchas gracias por la bienvenida, compañeras y compañeros senadores. Hoy debatimos una reforma trascendental, la que entrega el control operativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. No es una discusión menor, es una decisión que marcará el rumbo institucional del país. Desde el grupo parlamentario del PRI, fijamos con claridad nuestra postura. Nos oponemos a esta reforma, no por capricho ni cálculo, sino por compromiso con la democracia civil, los derechos humanos y la seguridad con controles democráticos. Se nos ha dicho que militarizar la Guardia Nacional traerá paz, pero los datos y la historia nos dicen otra cosa. Desde su creación en 2019, los homicidios dolosos han superado los 200,000, haciendo del sexenio pasado el más violento de nuestra historia moderna. La Auditoría Superior ha documentado deficiencias serias en la Guardia Nacional. Organismos internacionales han alertado sobre una militarización sin contrapesos. ¿Vamos a ignorar todo eso? Este dictamen no solo es ineficaz, es riesgoso. Concentra poder en un mando militar sin supervisión civil. Debilita las instituciones locales, erosiona el federalismo
y pone a las Fuerzas Armadas en un papel para el que no fueron diseñadas. Valoramos profundamente a nuestras Fuerzas Armadas. Justamente por eso, creemos que no deben ser expuestas a tareas policiales polémicas, ni al desgaste institucional que implicaría verse involucrados en la política cotidiana y operativa de la seguridad pública. Esta reforma implica tres riesgos en concreto. El primero, fomenta el desmantelamiento de las policías civiles, que son quienes entienden los contextos locales. Segundo, aumenta el riesgo de abusos y tensiones, porque las Fuerzas Armadas no fueron entrenadas para convivir día a día con la población civil. Tercero, amenaza al federalismo, al imponer un modelo de seguridad centralista que desplaza a estados y municipios. Frente a esto, el Partido Revolucionario Institucional propone una alternativa integral. Primero, controles democráticos claros sobre la Guardia Nacional, evaluación independiente, comparecencias regulares y auditorías externas. Segundo, un fondo nacional para profesionalizar a las policías estatales y municipales con reglas y seguimiento. Tercero, comités ciudadanos de vigilancia a nivel local y a nivel nacional para supervisar el actuar de todas las fuerzas de seguridad. Concluyo, esta reforma no construye paz, no protege derechos, no fortalece instituciones. Por eso, con convicción democrática, decimos no a su aprobación y sí a una seguridad pública con rostro civil, eficaz y verdaderamente federal. Es cuanto, presidente. Gracias, senador Carlos Hernández Sobrino. Presidenta, Perdón, Hernando, discúlpeme usted. Presidenta, ¿me permitiría una moción de orden? A ver, nada más para verificar, porque me están informando que la sesión de la comisión no está siendo ni transmitida por el canal del Congreso ni por las plataformas digitales del canal del Congreso, lo cual, digo, por la relevancia que tiene, preocuparía mucho, pero lo dejo a su consideración. Le podría preguntar al personal, sí, senador, por la moción de orden, quisiera preguntarle al personal técnico, sobre todo la transmisión del canal del Congreso, si están ustedes transmitiendo en vivo. ¿No? Ah, no, disculpe. Y consulta al personal técnico si fue elaborado los oficios para que la transmisión de tanto del canal del Congreso como en la plataforma vía Zoom se encuentre. Informo a ustedes, senadoras, senadores, que efectivamente se está grabando por el personal del canal del Congreso y va a estar diferida para su transmisión. No está siendo en vivo, sino solamente se está grabando para conocimiento de ustedes. Continuamos con el senador Enrique Vargas del Villar por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos, si fuera tan amable. Muchísimas gracias. Saludo a las dos presidentas de las comisiones, a mis compañeras, a mis compañeros. Le doy la bienvenida al senador Carlos. Y adelanto que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional vamos a votar en contra. ¿Por qué? Primero, la seguridad pública no debe de ser un tema de partidos políticos, sino ver la seguridad de todas y de todos nosotros. Este país va a cambiar la seguridad en el momento que se inviertan en los 3 órdenes de gobierno.
Yo he tenido el honor de tener el mando en un municipio, y si no se invierte en las policías municipales, en las estatales, este país no va a cambiar su seguridad. Y les quiero dar datos que son sumamente delicados para la seguridad de todas y de todos nosotros. Han dejado de llegar más de 20,000 millones de pesos a los municipios del Fortaseg. En el 2019 yo tuve la oportunidad todavía de ir a reclamar a Palacio Nacional este recurso, y fue el último año que lo pudimos salvar para los municipios. Tiene que entender el gobierno federal que 500,000 pesos para un municipio le sirven de mucho para poder pagar sueldos, patrullas, capacitaciones. Aquí he escuchado muy atentamente de que en los gobiernos neoliberales había más violencia. Y yo les quiero dejar varios datos que son contundentes. En el año 2000, en México hubo 10,737 homicidios. En el año 2018, 36,685. En el año 2019, 36,661, y así vamos sumando. En el sexenio pasado, para que quede muy claro, fue el sexenio más violento y más sangriento de la historia del país. La Guardia Nacional no puede sola. La Guardia Nacional no puede tener un mando militar. Yo recuerdo en los anuncios del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en sus compromisos de campaña, que decía que iba a sacar al ejército de las calles. En el 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó a México desarrollar un plan de retiro gradual de las Fuerzas Armadas, de las tareas de seguridad pública, y fortalecer, escuchen bien, las fuerzas policiales civiles. Los soldados no están preparados para ser policías de barrio, para ser policías en lo local. Claro que al ejército y a la marina le tenemos un respeto, pero no para estas tareas. Hace algunos días vi en una de las carreteras que había una patrulla de la Guardia Nacional de cartón. A eso hemos llegado en la seguridad. Yo les quiero pedir de verdad y con mucho respeto que ya se aboquen a las tareas de seguridad pública por México. Las inversiones en nuestro país no llegan. ¿Por qué? Porque los empresarios, tanto de México como internacionales, saben que no hay seguridad pública. Hace algunos días vi un grupo de rock que decía que iba a cancelar un concierto en el norte de México porque tenía miedo que circularan en las carreteras. A eso hemos llegado. Ese es el mensaje que estamos mandando al mundo, que no podemos circular en las carreteras de México. La Guardia Nacional desde 2019 acá tiene más de 110,000, 120,000 elementos y no han podido bajar los homicidios ni la seguridad pública. Esta ley es en contra de México, en contra de las próximas generaciones, de nuestras hijas y de nuestros hijos. Necesitamos tener una seguridad real desde los 3 órdenes de gobierno. Muchísimas gracias y mi voto será en contra. Gracias. Gracias, senador Enrique Vargas. Damos la participación por parte del Grupo Parlamentario de Morena a la senadora Blanca Judith, hasta por 5 minutos. Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio de la participación. Voy a tratar de decir en 5 minutos varias cosas, y aunque tenía un
discurso escrito, creo que es importante empezar a contestar algunas de las grandes mentiras que se están diciendo en esta comisión. Y yo nada más quiero recordar la historia, porque la supuesta policía civil que existió básicamente en los gobiernos del PAN fue una policía que además se coludió con el crimen organizado, y por eso tienen a García Luna, y lo vamos a repetir y lo vamos a decir siempre, que tienen a García Luna detenido en los Estados Unidos. La verdad es que esa policía civil no solo fue una vergüenza, sino sigue siendo una vergüenza para el pueblo mexicano, coludidos, absolutamente coludidos con el crimen organizado. Así que yo solo quiero recordar la historia, quiero decir cómo venía, porque además venía de gobiernos panistas, lo enaltecen en el gobierno de Fox y en el gobierno de Felipe Calderón. No, bueno, le dan el premio, la corona, y le dan dinero y le dieron todo para que lo estuviera. En los siguientes gobiernos del PRI, esa policía que creó este señor, además, ¿no?, la politizan. Estos que hoy vienen a decirnos que no politicemos un tema, que porque no tiene colores, pero además nunca tuvieron una plataforma integral, nunca la tuvieron, no hubo nada absolutamente integral. Hoy necesitamos un cuerpo policíaco, porque además ahorita nos dicen que respetan mucho al ejército. No, no lo respetaron, lo sacaron a la calle en ese momento, y yo les recuerdo el 10, el 12, esos momentos crudos que vivió este país. Sacaron al ejército, más que no lo respetan porque lo sacaron sin un marco jurídico. Lo sacaron así nada más, hay que vayan las Fuerzas Armadas, así que respeto cero. No tuvieron respeto por nuestras Fuerzas Armadas, y los tuvieron en la calle, y los tuvieron ahí. De eso, pues por supuesto que no se habla, pero eso fue lo que sucedió. Y aquí no estamos contando mentiras, eso es la historia y está escrito. Y quiero insistir que luego con el PRI, la pasaron a gobernación, a la policía, no estaba politizada. ¿Cómo no? Pues si la pasaron a gobernación. Ahorita están muy asustados que el tema se quiere. No, a ver, nuestras Fuerzas Armadas, y específicamente hoy nuestra Guardia Nacional, necesita un marco jurídico que le dé la certeza de salir, porque están enfrentando en la calle, y porque muchas policías municipales y muchas estatales han sido omisas. Hay gobernadores que no le quieren meter un peso a la seguridad, no quieren trabajar en coordinación, aparte de eso no le quieren meter un peso a la seguridad. Y eso ha sido de siempre, porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando tuvimos todo el tema de las alertas de género, que lo peleábamos las mujeres, pues no, recibían un chorro de lana, pero no ponían nada, el cuarto de las escobas, y no querían tener políticas integrales, y nunca fortalecieron a los institutos de las mujeres para atender esos temas, O sea, yo nada más les quiero recordar lo que ya vivimos en este país. Hoy se necesita un marco jurídico, y este marco jurídico es porque tienen que ser respondientes, es porque tienen que atender las seguridades de la calle, porque ya le están atendiendo, porque hay una omisión de los gobiernos estatales. Yo quiero cerrar con esto mi participación. Nosotros vamos a votar en contra, vamos a fortalecer una Guardia Nacional que responda, que atienda, y vamos a fortalecer a toda la institución como la tenemos que hacer, pero aparte les vamos a dar derechos, pero aparte les vamos a atender toda su seguridad social, pero aparte vamos a trabajar de la mano con ellos. Y yo quisiera que sus gobernadores nos dijeran que ya no quieren a la Guardia Nacional ahí en sus estados, porque están pide y pide y pide la Guardia Nacional, y me parece que basta de hipocresías. Nosotros sí vamos a votar a favor y vamos a fortalecer a este cuerpo que nació en este gobierno. Muchas gracias, pero además cierro con esto, con acciones integrales claras, concretas, con acciones integrales como son los programas sociales, atendiendo desde fondo las necesidades del pueblo mexicano. Muchas gracias. Presidenta, por alusiones, si me permitiría una pregunta, la senadora Blanca Judith. Si me la acepta por alusiones. No hay alusiones, no mencionaron el nombre, solamente mencionaron quienes hablaron. Bueno, si me acepta una pregunta nada más. Pero no hay ahorita debate ni tampoco consulta de pregunta. Gracias. A ver, continuamos el mismo. Quiero decirle a ustedes que porque ya participaron todos los grupos parlamentarios. 5 minutos de Manuel. Perdón. Disculpe usted, presidente, senador Emanuel Reyes Carmona, tiene usted el uso de la voz. Por 5 minutos. Muchísimas gracias. Con el permiso de las distinguidas presidentas que encabezan esta reunión, la senadora Juanita Guerra,
la senadora Simei Olvera Bautista y todas y todos los que el día de hoy nos acompañan a los medios de comunicación, muchas gracias. Miren, yo voy a decir algo para precisar algunos datos que se ha dado tanto por parte de la oposición como por parte también de algunos integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional. Yo soy un senador guanajuatense y Guanajuato se ha distinguido por muchos años en ser el estado más violento de toda la República. Numerosos homicidios se cometen todos los días, se derrama sangre, pero particularmente tras la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum ha existido una muy buena coordinación con la gobernadora del estado, Livia Denise García Muñoz Ledo, a pesar de que ella es del Partido Acción Nacional y sus servidores de Morena, y esto se ha dado porque ha aprovechado las capacidades técnicas de la estrategia de seguridad y construcción de paz en el estado de Guanajuato, es decir, la gobernadora ha acudido al llamado de la presidenta, de las fuerzas de seguridad y por supuesto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y a partir de esta coordinación efectiva que hoy existe en el estado de Guanajuato, pues se han empezado a reducir los índices delictivos. Lo ha anunciado la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera una y otra vez, a la mitad. Y ciudades tan violentas como la ciudad de Celaya, Guanajuato, que está enclavada en el corazón del Bajío mexicano, ha logrado reducir significativamente los homicidios dolosos. Y ello se debe a que la Guardia Nacional permanece, la Guardia Nacional hace rondines, la Guardia Nacional se coordina con el municipio y con el estado. Hay un gran número de elementos de la Guardia Nacional, no solamente en Celaya, sino en varios municipios del estado de Guanajuato. Y a pesar de todo ello, se requiere de facultar, se requiere de mayor presupuesto, se requiere de incentivos, se requiere de garantías, se requiere de que la Guardia Nacional pueda trabajar con una estrategia clara que justamente se ve reflejada en este dictamen que hoy pretendemos aprobar con el apoyo de la mayoría de este Senado de la República. Lo que sí tenemos que resaltar es que la Guardia Nacional tiene ya 6 años operando en nuestro país, justamente durante la 64ª legislatura, y tras la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, empujamos un proyecto que tenía una visión clara del humanismo mexicano, donde hubiese una Guardia Nacional más empática, que apoyara las causas, que pudiera empujar el desarrollo y sobre todo garantizar la seguridad y la paz en muchas regiones de nuestro país. Lo cierto es de que en el camino tuvimos que entender que para poder garantizar que la estrategia funcione se tiene que facultar, se le tiene que adherir, se le tiene que adicionar, se le tiene que capacitar, se tiene que medir, tiene que haber exámenes de control, de confianza para cada uno de quienes lo conforman. Y yo tengo la seguridad y la garantía que una vez que avancemos en estas propuestas y en estas modificaciones, habremos cumplido con el pueblo mexicano, le habremos devuelto la seguridad, la confianza y la paz y sobre todo la tranquilidad a todas y todos los mexicanos. No hay duda, no se puede comparar la Guardia Nacional con la extinta Policía Federal, porque aquella Policía Federal se destacaba por la profunda corrupción, el vínculo con el crimen organizado y el desvío de recursos. Tan solo en el mandato del presidente Peña Nieto se presume que se desviaron 2.657 millones de pesos. Es decir, la extinta Policía Federal era sinónimo de corrupción, de extorsión. Y yo no quiero decir que todos los que integran la Guardia Nacional son buenos, porque también hay sus excepciones, pero debo decir que es justamente que por eso queremos echar a andar este marco y este andamiaje jurídico para poder reglamentar, para poder eficientar el manejo de la Guardia Nacional y garantizar que todos quienes conforman dicha institución gocen de transparencia y de garantías
que se vean reflejadas en la seguridad pública en beneficio de las y de los mexicanos. Por eso es importante hacer algo. No hacer algo sería ser consecuente, sería ser omiso, sería ser cómplice, porque a pesar de los muchos esfuerzos que hoy se están dando en muchas regiones por parte de la Guardia Nacional, insisto, esto no resulta suficiente si no avanzamos en la aprobación de dichas leyes. Vayamos pues entonces todas y todos en la aprobación de las mismas, porque hoy México demanda mucho de quienes estamos aquí en este Senado de la República y que nos estamos sumando a la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum y por supuesto de su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Muchas gracias. Agradecemos la participación del senador Emanuel Reyes Carmona y una vez terminados los posicionamientos de los grupos parlamentarios, pasamos a la situación de a favor o en contra. Antes nos solicitó el senador Enrique del Villar fijar por hechos hasta por 2 minutos. Tiene el uso de la palabra, senador Enrique. Adelante. Gracias. Quiero dejar algo muy claro. Yo sí he tenido el mando de policías municipales. El 3 de octubre del 2009, la senadora por el partido Acción Nacional, Judith Díaz Delgado, alabó al presidente Calderón y a su guerra contra el narcotráfico. 2. El día de ayer, en Estados Unidos, dio una información sumamente delicada que yo creo que no la han podido analizar. Una es de Alfonso Romo. ¿Quién era Alfonso Romo? Asesor personal de Andrés Manuel López Obrador, en donde está acusado por lavar dinero de García Luna. Y una vez más, la seguridad pública no debe de ser un tema político. Se tiene y se debe de trabajar por el bien de nuestras niñas y de nuestros niños, no con un mando militar. Yo le reconozco al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que es un gran policía, que es un gran estratega, y ojalá que Omar pueda apoyar a la seguridad pública de nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias, senador Enrique Vargas. Por alusiones, solicita el uso de la voz la senadora Blanca Judith Díaz Delgado de Morena. Mire, senador, efectivamente yo estuve en Acción Nacional, no un año, muchos, y siempre fui crítica del Partido Acción Nacional. Siempre trabajé a favor de la previsión. Cuando estuve en las comisiones de seguridad pública, busqué que hubiera inversión para la previsión, cosa que no hicieron. Por eso hablo de las estrategias integrales. Jamás lo hicieron. Yo era una voz nada más en el Senado de la República. No como usted, que es vicecoordinador, no, yo sí fui senadora de a pie, como muchos, ¿eh? Entonces las voces de nosotros no se oían, las voces de nosotros no se escuchaban. Es difícil poder explicarle a usted cuál fue el motivo por el que yo hablé en ese momento, porque había una guerra en Nuevo León y no lo alabé, no alabé su estrategia nunca, porque yo era del grupo de senadores que siempre cuestioné lo que estaba pasando porque lo vivía en Nuevo León. Me dediqué a apoyar a las madres que buscaban a sus hijos de los levantones en ese tiempo, a eso me dediqué. Y no estaba alabando esa estrategia. No tuve trato directo con él, con el presidente, porque si usted recuerda, yo era una de las castigadas porque osé buscar la presidencia del partido en el que usted pertenece hoy. Entonces, no, yo no era consentida, era castigada de ellos, y por eso es que yo no alababa la conducta y lo que sucedía en ese momento. Había un grupo de personas que no estábamos a favor de esa estrategia. Por eso me dedicaba yo a buscar el tema de la prevención, cosa que nunca invirtió ese gobierno. Gracias, senadora Judith Díaz Delgado. Ahora le exconsulto y en consecuencia, por hechos. Bien, se acaba de registrar el senador Carlos
Hernando Sobrino. Sí, por favor, gracias. Va a haber también posicionamientos a favor o en contra. Se ha determinado y está previsto en el acuerdo, por lo tanto, ¿pero va a ser por hechos? Correcto, entonces se le da el uso de la voz al senador Carlos Hernando. Muchas gracias, presidentas. Yo solo quiero hacer y poner un ejemplo muy claro. Yo vivo, nací en el estado más seguro de este país, que es Yucatán. El secretario de Seguridad Pública lleva 19 años al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. Ha gobernado el PRI, ha gobernado Acción Nacional y hoy gobierna Morena. Y el secretario se ha mantenido. Hay más de 6,000 elementos de la Policía Estatal con prestaciones y salarios por encima de la media nacional. Más de 2,500 policías municipales. Y desde hace 12 años se trabaja con una policía coordinada y el mando de la Policía Estatal. Los gobiernos, tanto del PRI como de Acción Nacional y hoy de Morena, han hecho un enorme esfuerzo en inversión con patrullas, en inversión con salarios, en inversión con capacitación. Sí se puede tener una policía civil, sí se puede tener un mando civil. Lo que tenemos que hacer es darle la oportunidad a México, porque Yucatán es un claro ejemplo de que sí se puede regresar a vivir en paz en este país. Esto, gracias. Gracias, senador Hernando Sobrino. Gracias. Ahora bien, en consecuencia y conforme a lo citado al acuerdo para determinar la regla de que seguirá el consulto a los integrantes de las comisiones, si existen posturas a favor y en contra del dictamen, quienes desean participar, por favor hagan la amabilidad de registrarse en este momento. Ya se encuentran 2 compañeros registrados. ¿Quiénes más? Y les consulto a los presentes. El senador Francisco Chihuil también se registra para a favor o en contra, senador. A favor, por supuesto. A la senadora Nora Rubalcaba, a favor. ¿Alguien en contra que quiera registrarse? Y si lo consulto, porque de acuerdo a nuestro reglamento en Cámara de Senadores, tendremos que pronunciarlos, quien conducimos la mesa, que se registren nombre, grupo parlamentario y el sentido de su participación, si es a favor o en contra. Consulto de nueva cuenta. Senadoras, senadores de las Comisiones Unidas en esta mesa de trabajo, ¿quién más quiere registrarse? Correcto, entonces solamente está registrada la senadora Nora Rubalcaba a favor, el senador Chihuil también se encuentra registrado a favor y en contra el senador Clemente Castañeda. Se le da el uso de la voz a la senadora Nora Rubalcaba Gómez. Con su permiso, presidenta. El surgimiento de la Guardia Nacional durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador fue una decisión de Estado basada en la necesidad de contar con una fuerza pública confiable, profesional, disciplinada y territorialmente desplegada para garantizar la seguridad del pueblo de México. Hoy, a través del dictamen que propone la expedición de la Guardia Nacional, proporcionamos una base legal coherente, detallada y estructurada que da sustento a la corporación como una fuerza armada permanente de carácter militar con formación policial, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, con funciones claramente definidas en la prevención e investigación de delitos, así como en la ejecución de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Este dictamen no improvisa, no simula, responde al mandato constitucional de la reforma del 30 de septiembre de 2024 y tiene como objetivo corregir la ambigüedad normativa que ha limitado el pleno desarrollo de la Guardia Nacional. Con la expedición de esta ley, consolidaremos su estructura operativa, su régimen disciplinario, sus mecanismos de coordinación con autoridades civiles y sus obligaciones en materia de derechos humanos y control judicial. Estamos ante una institución con presencia en las 32 entidades federativas, integrada por más de 133,000 elementos, de los cuales
108,000 realizan funciones operativas distribuidas en 266 coordinaciones regionales y 403 instalaciones. No hay precedente de un despliegue federal tan extenso ni de una fuerza pública con tanto reconocimiento. El 74% de la población aprueba el desempeño de la Guardia Nacional por encima de policías estatales y municipales. Este nivel de despliegue y confianza ciudadana demanda un marco legal a la altura. Por ello, el dictamen también propone armonizar el marco jurídico militar y administrativo para asegurar que la Guardia Nacional se integre de manera plena y ordenada al entramado institucional del Estado mexicano. De forma específica, se plantea reformar 8 leyes y 2 códigos con el fin de garantizar que las y los integrantes de la Guardia Nacional cuenten con acentos justos, seguridad social, formación técnica y profesional, entre otras cosas. Estas propuestas están plenamente alineadas con el segundo eje de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, que prevé la consolidación de la Guardia Nacional como columna vertebral del nuevo modelo de seguridad pública basado en la inteligencia, la proximidad social y la coordinación interinstitucional. Los resultados ya comienzan a visibilizarse. La reducción del 23.8% en homicidios dolosos desde 2018, el 97.3% menos en secuestros, la disminución de más del 50% de robo a transportistas, casa, habitación y vehículos. Estos logros no son casuales, son el reflejo de una estrategia que va más allá de las cifras. Representan una política de seguridad con rostro humano que no solo enfrenta al crimen, sino que también atiende las causas estructurales de la violencia y contribuye a reconstruir el tejido social de las acciones integrales. Que quede claro, la Guardia Nacional no es un cuerpo de represión, es una fuerza para la construcción de paz que llega a donde otros cuerpos de seguridad no lo hacen. Uno que protege sin corrupción y otro que actúa con respeto a los derechos humanos y a la disciplina. Con mi voto a favor, refrendo el compromiso con la legalidad, la seguridad, la paz y la soberanía nacional. La estrategia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, entiende que la seguridad del pueblo no puede depender de simulaciones, sino de instituciones sólidas y confiables. Durante mucho tiempo, el PRI y el PAN le regatearon a la Guardia Nacional facultades para poder actuar. El pueblo de México exigía ver más allá de una policía que solamente resguardara, como un policía municipal sin poder intervenir. Hoy votamos por la certeza, con la justicia, por una Guardia Nacional que seguirá siendo un pilar de paz en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, senadora Nora Rubalcaba. Quien está registrado es el senador Clemente Castañeda para el posicionamiento en contra de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, presidentas. Me atrevo a intervenir una vez más, no sin antes hacer un extrañamiento por lo que mencionaba yo hace un momento, de la falta de transmisión de esta sesión de comisión en el canal del Congreso. Lamentablemente no va a poder, a mi juicio, no va a poder ser transmitida de manera diferida completa, porque afortunadamente ya llegaron los colegas del canal del Congreso, pero no se grabó desde el principio esta sesión de comisión, quizás salvo por la plataforma Webex, que es la que se ha estado utilizando. Pero en obvio de tiempo, y si me lo permiten, voy a tratar de resumir la posición de Movimiento Ciudadano para que quede consignada. Nosotros hemos dicho que no podemos acompañar esta minuta porque la militarización de la seguridad pública es una falsa salida para escapar de la espiral de violencia en la que está sumergido nuestro país y para construir una alternativa hacia la paz. 5 puntos que me parecen fundamentales para explicar las razones de nuestro voto en contra. Primero, con esta reforma se renuncia al mando civil para encargarse de la paz,
Por supuesto, esta reforma no contempla mecanismos de rendición de cuentas y no hace nada por detener la violación sistemática de los derechos humanos y mucho menos hace algo por fortalecer a las policías civiles que están completamente abandonadas. Nos referimos a las policías municipales y a las policías estatales. La apuesta debería ser sí fortalecer a la Guardia Nacional, para eso fue concebida, pero sin darle la espalda a las policías locales. Segundo, se amplían los mecanismos de discrecionalidad del ejercicio de la Guardia Nacional. Tan es así que se faculta a los elementos a realizar operaciones encubiertas y de usuarios simulados, aun cuando esta facultad había sido previamente declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en el 2023, debido a que se consideraba una técnica de investigación desproporcionada en relación a los beneficios que podría obtener para la prevención de delitos. Tercero, mantiene a la Guardia Nacional en sus tareas migratorias, lo que deriva en situaciones de riesgo para las personas en situación de tránsito. Lo hemos dicho hasta el cansancio. México le sigue haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos porque la política migratoria fundamentalmente ha recaído en la Guardia Nacional y no en el Instituto Nacional de Migración. Estamos contribuyendo a la criminalización de quienes están en tránsito, que es justamente lo que ha hecho Estados Unidos, no solamente con las y los mexicanos, sino prácticamente con todas las personas en tránsito. Cuarto, no hay suficientes mecanismos de rendición de cuentas en este paquete de reformas. Considerando que el Poder Legislativo le otorgó nuevas facultades a las Fuerzas Armadas, las reformas a la Guardia Nacional deberían contemplar mecanismos de rendición de cuentas, por ejemplo, las comisiones bicamerales de seguridad nacional y de seguimiento a las Fuerzas Armadas permanentes en tareas de seguridad. Pero claramente no hay este interés. He denunciado también la omisión que ha cometido el Senado de la República de no discutir y aprobar el informe de la Guardia Nacional del 2024. Y quinto, a propósito de la coyuntura, me parece gravísimo que no haya congruencia entre esta minuta y lo que se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados ayer en la noche o la madrugada de hoy. La reforma constitucional vigente asigna la conducción en inteligencia a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Pero esta reforma, la que estamos discutiendo en este momento, también contempla facultades de inteligencia para la Guardia Nacional. No hay, lo digo lamentándolo muchísimo, evidencia de que estas reformas tengan armonía entre sí. No hay claridad de cuáles son los límites de cada institución en la materia. Es más, lo que nosotros insistimos es, debería respetarse la reforma constitucional y adscribir exclusivamente esta facultad a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Por estas razones, Movimiento Ciudadano votará en contra. Muchas gracias. Bueno, técnicamente viable se vinculó en la transmisión por la plataforma Webex, la participación y tanto de los senadores como los aquí presentes. La misma se vinculará en la transmisión del canal y será por total tanto los posicionamientos como el punto a favor o en contra de cada uno de los grupos parlamentarios. Así, aclarando esa situación, quiero dar continuación, si me fuera tan amable la senadora Simei Olvera. Muchísimas gracias, senadora presidenta. Se han terminado los posicionamientos a favor, en contra, pero el senador Francisco Chiguil ha solicitado la participación por hechos, así que tiene el uso de la palabra. Adelante, senador. Con su permiso, presidentas de las comisiones que hoy tenemos a bien reunidas. Yo creo que esta reforma marca un hito en la reconfiguración ética institucional del Estado mexicano. Va orientada a fortalecer al Estado en la función que tiene y la responsabilidad que tiene en materia de seguridad. A diferencia de las administraciones neoliberales que subcontrataban la seguridad en la lógica del mercado o utilizaron las Fuerzas Armadas sin claridad jurídica ni supervisión democrática, este decreto integra la seguridad pública
en un marco de justicia, legalidad y dignidad. La Guardia Nacional no es una mera renovación de las estructuras militares existentes. Se concibe como un cuerpo de seguridad profesional, disciplinado y civil, bajo la dirección del poder político que emana del pueblo, pero está legal y doctrinalmente subordinada a los principios constitucionales y al mando civil. ¿Qué mejor mando civil que la Presidenta de la República? ¿Qué mejor mando civil que la doctora Claudia Sheinbaum, que dio resultados positivos, favorables en materia de seguridad en la Ciudad de México? Este cambio, esta reforma, responde precisamente a dar una solución específica y clara a los problemas de inseguridad que existen en el país. El decreto responde también al abuso histórico de la fuerza pública en México, donde las instituciones de seguridad fueron a menudo instrumentos de represión, colusión e impunidad. Recuerdo al negro Durazo allá en los años 70. Recuerdo también en 1997 cuando ganamos el gobierno de la Ciudad de México y el director general de gobierno me habló, porque era yo dirigente del movimiento popular aquí en la Ciudad de México, para darme mi expediente. Esto es lo que se tiene de aquí, en esta dirección, sobre tus actividades políticas que realizas en la ciudad. No queremos ese tipo de inteligencia. Y también recuerdo que después de 1988, más de 600 dirigentes políticos fueron asesinados por el gobierno salinista de aquel entonces. Por eso, a mí me da mucho gusto que hoy se cuenten con esta nueva Guardia Nacional y en coordinación con los gobiernos municipales y estatales, que deben de poner más énfasis y destinar más recursos para resolver el problema de seguridad. Es un ejemplo, lo ha dicho aquí nuestro compañero de Yucatán, lo hemos comprobado aquí en la Ciudad de México con la doctora Claudia Sheinbaum y con nuestra jefa de gobierno Clara Brugada. Podemos tener avances significativos y creo que esta ley va orientada a ello y lo vamos a lograr. Muchas gracias, senador Francisco Chigi. Bien, iniciamos la discusión, ya terminada la discusión del dictamen, solicito a la senadora presidenta secretaria consulta en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido, si fuera tan amable. Con mucho gusto, presidenta Juanita Guerra, solicito en votación económica nos puedan informar quién está, si nos pueden decir quién apoya que esté suficientemente discutido. Por la afirmativa. Muchas gracias. Igualmente, las personas de Webex por la negativa, si está suficientemente discutido. Abstenciones. Presidenta, le informo que el dictamen está suficientemente discutido. Informo a la Asamblea que se ha cerrado, como ya se encuentra candado suficientemente discutido, informo a la Asamblea que se ha cerrado el periodo para la recepción de reservas y votos particulares. Consulto al personal técnico, ¿hay algún registro de reservas? Sí, presidenta, le informo que se recibieron votos particulares del senador Enrique Vargas del Villar por parte del Partido Acción Nacional y del senador Néstor Camarillo Medina. Es cuanto, presidenta. Gracias, senadora Simey Olvera, secretaria. Por lo tanto, consulto. En consecuencia, le solicito a la secretaria recabar la votación nominal de las comisiones para el dictamen.
Por favor. Por instrucciones de la Presidencia, solicito a las senadoras y senadores de la Comisión de Guardia Nacional manifestar el sentido de su voto después de escuchar su nombre. De igual manera, quienes se encuentren en modalidad a distancia, a activar su cámara y micrófono, por favor. Comenzamos con la presidenta Juanita Guerra Mena. A sus órdenes, senadora Juanita Guerra Mena, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, a favor. Gracias. Senadora Blanca Judith Díaz Delgado. A favor. Gracias. Senador Luis Fernando Salazar. A favor. Senador Francisco Chiquis Figueroa. A favor. Senador José Ramón Gómez Leal. El sentido de su voto, senador. A favor, compañera. Gracias. Senadora, registrado su voto, senador Ramón. Senadora Nora Rubalcaba. A favor. Gracias. Senador Enrique Vargas del Villar. En contra. Gracias. Senador Néstor Camarillo Medina. Vemos en la imagen al senador. En contra, por favor. Gracias. En contra, por favor. Registrado su voto. Senador Clemente Castañeda. Clemente Castañeda, en contra. Gracias. Le informo, senadora presidenta, que se emitieron un total de 6 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones. Por lo tanto, se aprueba en Comisión de Guardia Nacional. Ahora se procederá a solicitar la votación por parte de la Comisión de Estudios Legislativos primera, por lo que pido manifestar el sentido de su voto después de escuchar su nombre. La de la voz, senadora Cimeyo Olvera Bautista, a favor. Senador Emanuel Reyes Carmona. A favor. Gracias. Senador Luis Alfonso Silva Romo. A favor, presidenta. Gracias, senador. Senador Javier Corral Jurado. Senadora Mariela Gutiérrez Escalante. La vemos conectada, senadora Mariela Gutiérrez Escalante, y nos comunica el sentido de su voto, que es a favor. Senadora Cintia Ileana López Castro. A favor. Gracias. Senadora Nora Rubalcaba Gámez. A favor. Muy amable. Senadora Olga Patricia Sosa Ruiz. Nos manifiesta el sentido de su voto a favor vía Webex. Senadora Lorenia Ivette Valle San Pedro. Solicitó registra su voto a favor. Senador Ricardo Anaya Cortés. Senador Ricardo Anaya Cortés no manifestó el sentido de su voto. Tal vez a favor. Senador Carlos Hernando Sobrino. En contra. Gracias, senador. Senador Pablo Guillermo Angulo. Me comenta. Gracias, senador. Ya estamos registrando su voto en contra. Senadora Ana Karen Hernández Aceves. Gracias. A sus órdenes. Senadora Ana Karen Hernández Aceves. Senador Clemente Castañeda. Clemente Castañeda, en contra. Gracias, senador. Senadora presidenta, le informo que se registraron 8 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones en la Comisión de Estudios Legislativos primera. Por lo tanto, queda aprobada en ambas comisiones. Es cuanto, senadora presidenta Juanita. Gracias, senadora Cimeyo Olvera, secretaria. De conformidad con el resultado de la votación, el dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Guardia Nacional y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, la Ley de Educación Militar del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, la Ley de Disciplina del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, el Código de Justicia Militar y el Código Militar de Procedimientos Penales. Por lo tanto, queda aprobado. Se instruye a las secretarías técnicas para que remitan a la presidencia de la mesa directiva del Senado de la República la documentación correspondiente para el dictamen continúe en el proceso legislativo. Por lo tanto, se da la clausura de la reunión. No habiendo más asuntos que tratar,
damos por concluida la reunión extraordinaria de comisiones de la Guardia Nacional y de Estudios Legislativos primera, siendo las 11:55 del día 26 de junio del 2025. Le agradezco a todas y a todos ustedes asistentes y participación, agradeciendo de forma presencial a las senadoras y senadores y principalmente a la senadora Simei Olvera Bautista por llevar la mesa como secretaria y presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos primera, por fungir amablemente como secretaria en la misma. Quiero agradecerles. Muy buen día a todos. Gracias.